Bueno, pues buenas tardes, trataremos de ser breves porque si se está empalmando con el horario de la comida. Empezaría por decir que no le honra y no le viste a la Asamblea la pobreza política de la mayoría del PRD, donde es incapaz de debatir sus diferentes puntos de vista con otros grupos parlamentarios. El que el debate político en la Asamblea Legislativa se tenga que dar en esta sala de prensa porque el PRD sea incapaz de subir a tribuna a defender lo indefendible, que en este caso es el incremento de las tarifas y la forma en que se dio, y sea incapaz de debatir con legisladores de Acción Nacional o de otros partidos en la tribuna, que para eso está y que es el espacio del debate político, les da una idea de que la falta de contundencia en las decisiones que ha venido tomando la mayoría, y es una llamada de atención de cara a lo que resta de legislatura, si el debate político se va a dar en la sala de prensa o si el debate político se va a dar donde se tiene que dar, es en la tribuna de la Asamblea. Es una vergüenza política que los diputados del PRD no sean capaces de subir a tribuna a defender su punto de vista y que sistemáticamente, como lo han venido haciendo desde el día de ayer, estén evadiendo el debate para ir a una zona de confort en una conferencia de prensa donde no puedan ser cuestionados por legisladores de otros partidos y que ustedes no tengan la oportunidad de contrastar los argumentos en tiempo real entre legisladores de distintos partidos y solo las versiones a través de las conferencias de prensa. Pero habiendo dicho eso, que no es una buena nota para la Asamblea, quisiera dejar muy claro que no apoyamos bajo ningún concepto la decisión que ha tomado el gobierno de la ciudad del incremento de las tarifas, pero sobre todo porque creemos que se desaprovechó una oportunidad histórica. El incremento es un incremento por demás desmesurado, pero más allá del incremento, ese incremento deja al jefe de gobierno sin posibilidades políticas para ninguna otra negociación en lo que resta de su mandato. Un incremento de este tamaño, de más de 20 puntos porcentuales en un escenario o de hasta 30 puntos en otro escenario, lo que hace es que cancela la posibilidad política de poner orden en el sector y de sacar compromisos a los transportistas. Esta negociación se debió haber dado en el marco de acuerdos con transportistas que hicieran previos y que se pudieran plasmar no en un convenio de voluntades entre transportistas y el jefe de gobierno, sino de compromisos a plasmar en una ley de movilidad que garantizara que los intereses de los transportistas convivieran con los intereses de los usuarios. Quien ganó el Decidamos Juntos pasó a ser Decidamos con los transportistas, y en vez de que se haya decidido en función de los usuarios, se decidió únicamente en función de las presiones de los transportistas. Se debió haber aprovechado la oportunidad para hacer una buena negociación con los transportistas en favor del usuario. Ahora se nos dice que se va a firmar un convenio y que en fecha posterior habrá grandes resultados. Lo ponemos en tela de duda. Gómez Morín siempre dijo que no hay luz para que no haya desilusionados. No es así como se construye las políticas públicas. Las políticas públicas primero se construyen a través de acuerdos, se plasman en leyes, se vuelven políticas públicas y una vez que dan resultado es como se pueden llevar a cabo los ajustes en las tarifas. No se sostiene el incremento en las tarifas si no se mejora el servicio, y no es justo que primero tengamos que pagar por adelantado con la esperanza de que mejore el servicio. Músico pagado toca mal son, y en este sentido transportista pagado por adelantado no cumplirá los acuerdos firmados con el gobierno de la ciudad. Es lo que yo tengo que decir y cedería el uso de la palabra al resto de mis compañeros. Muy buenas tardes a todos. Pues precisamente en ese tenores que estamos hoy aquí sentados en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para poder hablar acerca de las alzas a las tarifas de transporte y las reacciones que han sido posteriores. Primero, dejar muy claro que no hay un partido que haya defendido más la agenda de movilidad en la Ciudad de México, y en eso incluye el transporte, que el Partido Acción Nacional. Desde que inició la legislatura hemos estado posicionando una agenda muy clara de cómo es el camino que tiene que seguir la ciudad, el gobierno y la ley para que podamos alcanzar la ciudad que queremos estructurar en materia de movilidad. Lo hemos dicho ya con anterioridad. Las alzas al transporte, a las tarifas de transporte público es un error garrafal por parte del gobierno del Distrito Federal. Es un golpe también letal al bolsillo de los capitalinos y es un golpe importante también para la agenda de movilidad de la Ciudad de México.
Esta discusión del aumento de las tarifas se debió de haber dado en el contexto de un debate de construcción de un sistema integrado de transporte público. El gobierno del Distrito Federal con esto se consolida como el gobierno del camión, privilegiándolo así por encima de los peatones y de los usuarios de transporte público, y lo más importante, no ha sido capaz de pasar del dicho al hecho con respecto a sus buenas intenciones en materia de movilidad, perdiendo, como ya lo decía el coordinador, una oportunidad de oro para poderse consolidar como un gobierno distinto, como un gobierno que pudiera plantear una estrategia diferente a favor de los ciudadanos, y sobre todo hoy con esta decisión de la Secretaría del Camión de aumentar las tarifas al transporte público, especialmente en el microbús. Lo único que estamos generando es una crisis mayor en materia de accidentes viales en la Ciudad de México, porque cerca del 45% de los accidentes viales en la ciudad están relacionados con los microbuses. Esto al partido nos preocupa, además de la calidad del servicio del transporte público y además también del futuro que estamos planteando para la movilidad en la Ciudad de México. Queremos dejar muy claro al respecto que no era posible generar una alza de tarifas como la que se generó el día de hoy si no teníamos antes dos condiciones fundamentales. Primero, la aprobación de una ley de movilidad en la Ciudad de México que marcara la estructura muy clara de hacia dónde teníamos que ir y sobre todo que le diera al gobierno las facultades y la obligación de revisar los estados financieros y los reportes de resultados de todos los concesionarios. Al día de hoy, como existe la ley de transporte tal cual y como está, no hay manera que el gobierno, porque no está obligado, le pueda pedir, se lo puede pedir, pero no hay obligación para el gobierno de pedir los estados financieros de los microbuses. A mí me gustaría que hoy el jefe de gobierno nos pudiera mostrar, aunque sea un solo estado financiero, de uno de los microbuses a los que les aumentó y les dio permiso de aumentar la tarifa. No existe. Es complicado que lo puedan hacer, es algo que la CETRAVI no ha venido haciendo tampoco y que hoy no entendemos cómo podría haber una garantía de cumplimiento a estas mejoras a la calidad de transporte si ni siquiera podemos generar un reporte y un balance financiero y de resultados por cada concesionario que presta este servicio. Para finalizar y diciéndolo, nos preocupa sobremanera que el gobierno del Distrito Federal asuma una decretitis desde la oficina de gobierno y deje de lado la forma institucional y democrática de hacer política en la Ciudad de México y sobre todo de respetar también el voto de los ciudadanos, que es a través de las leyes. La ciudad necesita una ley de movilidad que enmarque estas decisiones, que proteja al ciudadano de estas decisiones y sobre todo que obligue al gobierno a hacer su trabajo con respecto a la vigilancia de las concesiones en materia de transporte público. Es a través de la ley y no a través de un acuerdo o de un decreto como se va a cambiar la forma de ver la movilidad de la Ciudad de México. Es únicamente también pues lamentar mucho la falta de visión que tuvo el gobierno del DF al haber realizado este incremento, debido a que se sacrificó sobre todo el interés ciudadano. Un interés ciudadano que venía ya con una crítica ya bien organizada en cuanto a la falta de calidad del transporte público. Y me refiero no únicamente al estado de las unidades, al estado deplorable de muchas unidades como microbuses que transitan día con día, sino también a la calidad del servicio en cuanto a los conductores. Muchos de ellos menores de edad, muchos de ellos que no podrían pasar un examen toxicológico y que es donde depositamos las vidas de miles de capitalinos todos los días. Entonces, en ese sentido, el gobierno del DF nos está sentando un muy mal precedente, un precedente que nos está diciendo que cualquier grupo que básicamente presiona a las autoridades va a poder tener una respuesta favorable, aun cuando vaya en detrimento del resto de los ciudadanos. En ese sentido, queremos pues sí ser muy enfáticos en la falta de compromiso y en la falta de visión con el cual actúan las autoridades y con la falta de visión de largo plazo, ya que se pudo haber negociado en este escenario muy fértil para los capitalinos una mejora en el transporte que tanto le hace falta a nuestra ciudad. Sin embargo, abandonamos ese camino, nos fuimos por el camino fácil, nos fuimos por el camino de ceder rápido y pues desafortunadamente vemos que la mayoría en esa asamblea tampoco tiene argumentos para defender lo indefendible. Buenas tardes a todos, compañeros medios de comunicación. Pues ya se han dicho varias cosas, nada más voy a redondear algunas de las participaciones de mis antecesores.
Pudiera parecer hasta cierto punto, en algún momento, si todos lo analizamos, pudiera haber sido justificable el alza de tarifas, pero lo que no podemos nosotros admitir es la forma en que se llevó a cabo este incremento. Y se los comento porque no hubo una negociación como tal del gobierno del Distrito Federal en esta oportunidad que tuvieron ante este escenario. Y no hubo una negociación porque a cambio no se recibió nunca un programa de modernización del parque vehicular, no se recibió un programa de mejora y calidad en el servicio, no se recibió a cambio un programa de respeto al reglamento de tránsito y de cultura vial en esta ciudad, y no se recibió tampoco un programa de prevención del delito en este sector. Sabemos muy bien que hay muchos delitos que se cometen arriba de un microbús, y tanto para el operador como tanto para la ciudadanía. Lo que está mal también es las formas, y lo comento porque muchas de las veces la forma es fondo. La época en que se dan a conocer estos incrementos tampoco fue la adecuada. Una época en la que la ciudadanía se encuentra distraída, una época en la que la ciudadanía está en épocas de asueto, y pues viviendo al puro estilo de los 70s o los 80s que ya creíamos olvidadas, se vuelven a dar este tipo de noticias. Y lo que vimos hoy en la Asamblea Legislativa lamentablemente es pues que no hay debate, que no hay ese intercambio de ideas que nos permita a la ciudadanía conocer qué es lo que está sucediendo en el argot político de la ciudad. Y se niega una fracción parlamentaria mayoritaria a dar debates en cualquiera de los asuntos importantes en esta ciudad. Eso son las cosas lamentables. Entonces estamos viendo de parte del gobierno del DF que no hay una estrategia, una política adecuada de llevar a cabo el manejo de los temas importantes y sensibles en esta ciudad, y no encontramos, al igual en la fracción parlamentaria de la Asamblea Legislativa, tampoco esa sensibilidad y ese manejo adecuado de cómo se deben de dar las cosas y las decisiones que afectan directamente a los ciudadanos en esta capital. Así entonces, pues estamos ante una incertidumbre total y vemos un gobierno que no tiene la capacidad de respuesta adecuada o de capacidad de estrategia adecuada para dar las mejores soluciones al gobierno, y tampoco encontramos una fracción parlamentaria distinguida por un debate serio que se dé en esta asamblea, cuando vemos pues, todas las prácticas que ya conocemos que se dan en la práctica legislativa en esta asamblea. Buenas tardes a todos. Seré muy breve. Bueno, como diputada de Iztapalapa, para mí realmente me parece lamentable que se tomen estas decisiones sin valorar realmente el impacto. Si hablamos que el salario mínimo es de 62.33 pesos y que el aumento es de sobre el 25%, en esta proporción no aumentó el salario mínimo, entonces no podríamos subir una tarifa de esta forma. Además, desgraciadamente, hay delegaciones donde la gente no gana salario mínimo. En Iztapalapa sí, en Iztapalapa sí hay gente que gana un salario mínimo, entonces el impacto es muy grande. A lo mejor es el tener que decidir entre comer bien y no comer. Entonces, yo creo, y sí tenemos que ser muy claros y muy enfáticos, que las decisiones que el jefe de gobierno toma sí deben de tener un estudio más a detalle, porque si hay muchos beneficios y se otorgan a los capitalinos muchos programas sociales, pues a lo mejor el tema de transporte público es más importante. Yo creo que la Ciudad de México tiene un gran pendiente con el tema de movilidad. Una ciudad que se dice de vanguardia debe de tener un sistema de transporte eficiente, lo que no hemos visto en esta ciudad. Gracias. Bueno, a ver, yo no aceptaría el término de cancelado el mecanismo, simplemente porque no puede estar cancelado indefinidamente. La postura inmadura del PRD no se puede sostener a lo largo de los próximos 3 años. Tú no puedes tapar el sol azteca con un dedo y pretender que jamás se discutan los problemas de la ciudad y que la mayoría sistemáticamente diga, pues no quiero discutir el tema y voy y me escudo en las faldas de una sala de prensa de la Asamblea para fijar mi postura política porque no tengo la estatura para subir a tribuna y defender mis ideas o mis decisiones como gobierno. Es una posición tan absurda como insostenible. Me parece que no hay que llevarlo a otra dimensión.
Nosotros entendemos que es una facultad que tiene el jefe de gobierno, pero también tiene la posibilidad de corregir su error. Nosotros no queremos solo decir que estamos en desacuerdo, por eso vamos a presentarle la posición al jefe de gobierno para que haga bien las cosas, para que a esto le dé un marco. Déjame ponértelo de otra forma. Esto se hizo de una forma tan ingenua, tan poco inteligente, como que el presidente Peña Nieto primero hubiese firmado un acuerdo con los maestros asegurándoles permanencia para siempre en sus plazas, para después intentar llevar al Congreso de la Unión una reforma educativa con el apoyo y el concurso de los maestros. Así no se hace política, así no se transforma la realidad de un país o de una ciudad. Y eso es exactamente lo que hicieron aquí. Primero pactaron con los maestros sin llevar las nuevas reglas del juego a una ley para después construir la reforma educativa. Si los maestros le hubieran dicho al presidente Peña Nieto, ay, si nos das la permanencia de las plazas, si nos das más dinero, te prometemos que subimos la calidad educativa, y el presidente Peña Nieto les hubiera dado las plazas y les hubiera duplicado o triplicado el sueldo a cambio de la esperanza de mejorar la educación, seguramente lo que estarían diciendo los diputados y senadores del PRD a nivel federal es que pecó de ingenuo y que no era a través de un acuerdo de buena voluntad, sino que era a través de la reforma educativa. Y ese es el problema. Los grandes transformaciones que está viviendo el país en el ámbito federal es, se toma una decisión, se afectan intereses y esos se plasman en nueva ley, en una nueva constitución y se sacan adelante. Y todo el mundo tiene derecho a estar en contra de eso, como los maestros disienten y defienden sus cotos de poder y los podrían haber defendido los transportistas. A los maestros solo les importaba la plaza y poco la educación, al transportista le importa más la tarifa que el usuario, y a diferencia de cómo sí negoció bien Peña Nieto y el Congreso Federal el tema de la educación, es una muy buena comparación con esto donde salió ganando el transportista, que para estos efectos de analogía es el maestro. Yo hubiera hecho una cosa distinta, yo hubiera dicho, a ver, este es el acuerdo político, voy a cambiar la ley, voy a poner no una ley de transporte, sino una ley de movilidad, voy a poner criterios en ley, y si la transición de la ley la cumples, cuando haya un nuevo esquema de transporte público, le incremento la tarifa al usuario cuando ya sea una realidad que se ha mejorado el servicio. Entonces me parece que es muy claro. ¿Qué le estamos pidiendo? Que corrija el error, que si ya tomó la decisión, cuando menos tomemos medidas para garantizar que sí cumplan los transportistas los compromisos que en su momento llegasen a asumir con el gobierno de la ciudad. Me parece que si lo contrastas la estrategia federal con la local vas a ver una diferencia diametral, y te aseguro que en los próximos 3 meses tú vas a poder ver una diferencia sustancial en cómo ha avanzado la reforma educativa en términos de su instrumentación y cómo habrá avanzado esta reforma, que no es reforma, sino es simplemente un incremento de tarifas al usuario. A ver, yo no te voy a decir mentiras, yo no uso microbús, pero no necesito usar un microbús para no entender que lo que le hicieron a la gente está mal hecho, y para no entender que la gente no puede sostener ese impacto si no tiene mejora en el servicio. El impacto de más de 20 puntos porcentuales es un impacto inmoral en el bolsillo de los capitalinos, y debe haber sido en todo caso una transición gradual de un proyecto de gobierno de 6 años que se terminara con un ajuste de la tarifa, pero después de 6 años de una transición. Aquí no hubo transición ni reforma, por eso hago el símil con la reforma educativa. Aquí lo que hay es un burdo incremento de tarifas. En el ámbito federal hay una reforma educativa que sí afecta intereses y con transición que será juzgada en el tiempo. Pero yo no uso los servicios del microbús. Me preguntaban hace tiempo, la última vez que usé uno fue, me parece, hace como 3 años y medio cuando era senador, porque tomaron reforma y me fui caminando a Avenida Chapultepec, ya tomé uno para llegar por una vía más rápida. Pero no necesito ser usuario para entender que lo que hicieron está mal hecho. A ver, uno por uno para que vean. Bueno, tan solo en un transporte público en la delegación Iztapalapa, que corre del eje 6 Oriente, esquina con Periférico, al Metro Constitución, te cobra 3.50 pesos. Es un lapso de menos de 2 kilómetros. Sí, bueno, yo la verdad es que, igual que el coordinador, yo no uso el microbús. Lo hemos utilizado en las campañas para abreviar tiempo, para poder estar más cerca de los ciudadanos y para platicar con ellos. No es habitual. Finalmente, sí he viajado en metro, sí he viajado en metrobús, sí los conozco,
y conozco lo que los de Iztapalapa están sintiendo porque me lo han manifestado, en el sentido de que van a tener que comer una torta en lugar de una comida corrida con el impacto del precio en el boleto. Saludos a Culiacán. Justamente en este cambio de paradigma que estamos planteando desde hace meses en materia de movilidad en la ciudad, es que hemos intentado hacerle entender al ciudadano que es importante que se puedan, pues, empezar a mostrar como ciudadanos intermodales y sustentables en la Ciudad de México. Yo me considero una ciudadana intermodal. Yo uso coche para moverme, uso metro, uso metrobús y camino. Y esa es la forma en la que lo hago. En alguno en particular, pues depende de dónde me agarre la zona de la Ciudad de México. Pero sin duda esto es parte de lo que hemos venido desarrollando, al menos en lo personal, desde hace mucho tiempo, y es parte también de lo que hemos intentado transmitir a través de una ley de movilidad para que todos empecemos a bajarnos del automóvil. Lo que sí puedo decirles también es que en este transcurso de construcción de ley de movilidad, y no a raíz de una coyuntura de discusión del día de hoy, el PAN lleva muchos meses haciendo recorridos en transporte público y nos hemos subido al metro, nos hemos subido al microbús, nos hemos subido a los bicitaxis y hemos estado en la construcción de esta ley de movilidad acompañando al ciudadano promedio a hacer los recorridos de transporte público. Y hay un recorrido de transporte público que vale la pena que ustedes sepan, que habla de la falta de intermodalidad en la Ciudad de México, que va de Tláhuac a Coajimalpa. Una persona que va de Tláhuac a Coajimalpa tiene que tomar cerca de 4 tipos distintos de transporte público, gastándose cerca de 40 pesos diarios en el transporte. Se toma primero un bicitaxi de casi 10 minutos de traslado, se toma después un microbús de casi otros 15 minutos de traslado, se toma después la línea 12 de casi 1 hora y 10 de traslado hasta Mixcoac. Luego de ahí se tiene que hacer un transborde hacia Constituyentes y luego de ahí se tiene que tomar en Chapultepec un camión hacia Bosque de Duraznos, que tiene un costo de casi 10 pesos. O sea, aquí este es otro tema también que vale la pena poner sobre la mesa. Los aumentos a las tarifas de los microbuses están ahorita poniéndose en un papel, sí, pero el microbús cobra lo que quiere y ustedes lo saben muy bien. No necesariamente se sujeta a las tarifas que están aprobadas. Entonces hoy puedes encontrar un microbús que por cuya distancia tendría que cobrar 4 pesos y te puede cobrar hasta 5 si así lo desea. Entonces, en este tenor es que nosotros estamos planteando, y nada más, perdón por extenderme, pero sí quisiera hacer un acotamiento final a la pregunta de Óscar. Nosotros le presentamos hoy al jefe de gobierno el camino y la salida para hacer las cosas bien, y era generar un decreto que invalidara el decreto anterior para que pudiéramos llevar en los siguientes meses un proceso que fuera estratégico en materia de movilidad y que no le pegara el bolsillo de la gente. Para poderlo hacer necesitamos primero una ley de movilidad, un decreto obviamente que invalide el decreto, 2, una ley de movilidad que le dé esta certeza al ciudadano de que se va a vigilar a los concesionarios, y número 3, la publicación del Plan Integral de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México, que la CETRAVI, que es la Secretaría del Camión, nos la sigue debiendo, y que es increíble que hoy esté generando un aumento de tarifa cuando ni siquiera estamos conociendo cuál es el proyecto que va a tener en los siguientes 6 años. Gracias. Bueno, Óscar, yo soy un usuario recurrente del Metrobús. Aquí traigo mi tarjetita, bueno, te la voy a mostrar. Mi módulo de atención ciudadana está cerca de Insurgentes, a altura de Galeana. Entonces, pues yo tomo el Metrobús, bueno, de este lado. El Metrobús generalmente a Plaza Cuicuilco o a Perisur, que es donde a veces tengo también reuniones con vecinos. Antes de ser diputado, también fui asesor en esta misma asamblea. Y como bien sabemos, los que trabajamos aquí, pues los estacionamientos son bien muy escasos para asesores. En esa época yo tomaba un microbús de Galerías Cuapa a Tasqueña, que es la ruta que va de la Deportiva Xochimilco a Tasqueña, y tomaba el metro Tasqueña hasta acá del centro, la línea azul. Entonces, vamos, en carne propia, pues por supuesto que hemos conocido la problemática del día a día en el transporte público. Sabemos la escasez de lugares en el metrobús, en hora pico, por ejemplo. Sabemos las condiciones deplorables de los microbuses en cuanto a mantenimiento y en cuanto a organización también, por ejemplo, que hacen paradas donde no tienen que hacerlas, que van echando carreras los microbuseros, y eso sin afán de generalizar a los que hacen bien su trabajo, pero que también es una queja recurrente, ¿no? Entonces, bueno, son las dos formas de transporte público que generalmente utilizo, y también hasta la fecha cuando en el Calzada de Tlalpan para venir acá, que también hay manifestaciones por lo general que cierran el primer cuadro del centro histórico y que seguramente se va a dar tarde para alguna reunión, también tomo el metro con mucho gusto. Bueno, Óscar, pues mi transporte habitual no es en sí el microbús, pero sí el metro.
la verdad es que lo utilizo mucho. El metro para mí creo que es uno de los mejores transportes que hay en el mundo. Pero sí te puedo decir que durante aproximadamente 25 años de mi vida utilicé el microbús. Y para ir al colegio o para ir a la universidad. Y la verdad es que lo que quiero comentarte es que yo sigo viendo las mismas condiciones de los microbuses de hace 15 o 20 años que utilizaba a los que siguen utilizando al día de hoy las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el parque vehicular sigue siendo malo, el servicio sigue siendo con una mala atención y calidad, los conductores siguen sin la capacitación debida, y la revista anual que hace la Secretaría de Transportes a los microbuses y taxis, pues creo que siguen, todavía nos quedan a deber mucho. Una vez que ya se dio el incremento, ¿cuál sería la medida, la forma para que se vaya cumpliendo con la reforma del parque vehicular? ¿Cuál sería también que deberíamos nosotros llevar este cambio también? Por eso ponía yo el símil con lo que ha pasado en el ámbito federal con la reforma educativa. Si lo que aspira el gobierno a conseguir en mejora del servicio no lo plasma en una ley y no pone en un artículo transitorio de una nueva ley de movilidad, cómo tiene que ser la transición, cómo van a interconectarse las distintas opciones de transporte público, y no pone que la revisión de esa transición sea causal para el retiro del título de concesión, jamás va a tener unos mejores resultados. El acuerdo firmado hoy jurídicamente, como ha dicho la diputada Ballesteros, no vale la tinta en la que está firmado, porque no tiene sustento en la ley de transporte. Por eso está mal hecho la negociación. Por eso pongo ejemplo, no tengo que decirles que yo no voté por Enrique Peña Nieto para presidente de la República, pero eso no quiere decir que yo no tenga la madurez para reconocer que la reforma educativa que hizo está bien diseñada, porque primero tiene un asiento jurídico y ahora ya tiene herramientas para instrumentar la reforma. Si él hubiese actuado con la misma ingenuidad de primero llegar a un acuerdo con los maestros, darle a los maestros todo lo que ellos quieran, en aras del plurito de a ver cuándo mejora la educación, pero no lo lleva a la ley, pues hubiéramos seguido en el mismo esquema que había vivido el país anteriormente. Y eso es lo que nosotros decimos que está pésimamente mal hecho. ¿Había que ajustar la tarifa? Sí, no desproporcionadamente y de un sopetón. Había que hacerlo gradual, y el gobierno debió haberle planteado a la opinión pública, a los usuarios, enfatizo a los usuarios y no a los transportistas, a los usuarios, una transición del transporte público cuya modernización terminara en un ajuste a la tarifa. Aquí empezamos de atrás para adelante y los resultados no van a llegar, y entonces el desencanto del usuario y el reclamo al gobierno será todavía mayor. En la opción que damos de revisar la estrategia jurídica y de plasmarla en una ley, pues le estamos dando el remedio a una muy mala negociación política, muy injusta para el usuario, porque el usuario el día de hoy no tiene garantía alguna de que le van a mejorar el servicio, y los únicos que han salido ganados han sido los transportistas. A ver, déjame, la diputada Esteban te quiere decir, pues yo te voy a decir primero dos cosas. A ver, a mí me pagan por hacer leyes, no por hacer encuestas. Yo creo que la solución está a través de una ley de movilidad, ¿no? Pero qué paradójico, porque cuando crearon el INVEA, nos dijeron que lo creaban porque no había manera de verificar a través de los enlaces que había de servicios públicos al transporte público. Si ahora encima de la CETRAVI y de Meyer Clip los diputados del PRD le van a jugar al verificador, pues están también diciendo que entonces Meyer Clip tampoco está dando los resultados de la institución que crearon la legislatura anterior. Tampoco quedan bien parados en ese asunto. Yo lo que voy a salir es a consultar a los ciudadanos sobre qué tipo de transporte quieren
para que la ley que el PAN va a proponer a la ciudad les garantice que a cambio de estos incrementos en las tarifas puedan tener el transporte que exigen. Pero no, mi papel no es de verificador, yo no trabajo para Meyer Clip. No, la gente no votó por mí para hacer ese tipo de cosas. Sí tengo claro qué es lo que la gente espera de un diputado a la Asamblea, y los diputados de Acción Nacional sí sabemos que se nos paga para legislar, no para jugarle al verificador de campo, asesor adscrito a Meyer Clip en el INVEA verificando servicios públicos del transporte concesionado a la ciudad. Muchas gracias. Pues mira, nada más justo para cerrar esta respuesta del coordinador Doring, nosotros no estamos aquí para corregirle la plana de esa manera a las autoridades que sí deben de estar encargadas de hacerlo. En la ley de movilidad que hemos estado trabajando y que es la salida que estamos nosotros proponiendo para recoger el tiradero que se hizo con el alza de las tarifas, es precisamente que el PRD, más bien por el contrario, se una a lo que el Partido Acción Nacional viene haciendo desde hace muchos meses. Nosotros, insisto, no estamos subiéndonos a hacer recorridos a transporte público y a marcar las deficiencias por una coyuntura que se realizó el día de hoy. Nosotros llevamos meses subiéndonos al transporte público de la mano de los ciudadanos para construir una ley de movilidad. Lo hemos hecho en la línea 12 del metro, como ustedes saben, puntualmente hemos marcado los pendientes. Lo hemos hecho en los ramales, también cancelados por accidentes y atropellamientos en ciclistas. Lo hemos hecho también en los bicitaxis, en los mototaxis, en los taxis, en los microbuses, en los RTPs, en todas las formas de movilidad que tiene la Ciudad de México. Nosotros ya lo venimos haciendo. Entonces nos da gusto que si el PRD hoy, a través de esta coyuntura, está dispuesto a sumarse a estos recorridos que el Partido Acción Nacional viene haciendo desde que inició la legislatura para construir la ley de movilidad, que sean bienvenidos para hacerlo. Más vale tarde que nunca. Pues gracias, buen provecho a todos.